a grabar. Paula de Aguirre y yo misma, Rosina Gómez Baeza, queremos daros la bienvenida a Factoría Cultural. Quienes no conocéis este ciclo nuestro se llama Foro de Expertos y tenemos la suerte hoy de contar con una gran experta en televisión española. Ella es la directora de Metrópolis, María Palier. Además tengo la fortuna de presumir de amiga de hace muchos años. Colaboramos juntas en Arco durante 3 años, un programa que introdujo en España el arte digital, el media art, el arte intermedia, algo extraordinariamente entonces inesperado, incluir esto en el mercado, ¿no? Sí, incluir esto, a tu bueno, no iniciativa. a mi iniciativa, pero a tu producción. Metrópolis, creo que no hay nadie en España que no lo conozca, son 1.300 programas que están en este momento también trabajando en esa memoria histórica tan extraordinaria. Y María es directora realmente desde el año 2008, o sea, los años más difíciles, cuando empieza en España el abandono de las instituciones públicas por parte de lo público, por parte incluso de lo privado también. Y si está aquí María, aparte de porque es directora de Metrópolis y porque admiramos su programa y porque Metrópolis para mí es ante todo, hacen una lectura del arte actual como ningún otro medio, aunque la televisión es difícil también que represente algunas formas de arte, sí que algunas formas, es decir, la escultura es complicada y la plástica en general, no tanto la fotografía y desde luego no el vídeo, no el arte intermedia. Y María también es una gran experta en videoarte. Decía que para mí es importante destacar de todas las personas que habéis trabajado en Metrópolis, pero sobre todo María lo que ha demostrado es que es superviviente. Desde el año 2008 hasta hoy, 2017, realmente no han mejorado las cosas. No han mejorado para nadie, ni para los museos de otras partes de España, ni siquiera para el Reina, ni siquiera para el Prado. Tienen dificultades y no tenemos una ley de mecenazgo que alivie a esos museos y que les permita cumplir con sus programas y sus fines educativos y demás. María nos contará un poco lo que es el programa, los contenidos, lo que ha sido a lo largo de tantos años, pero también yo tengo mucho interés en que nos cuenten, porque este es un ámbito que pretende apoyar al emprendimiento en las industrias culturales y creativas, cómo se las arregla ella para mantener la vitalidad de ese programa semana a semana, cómo y de qué manera consigue que el Ministerio, entre comillas, de Radio Televisión Española permita este programa. La cultura ya sabéis que no es una de nuestras prioridades. Entonces María tiene mucho que compartir y estoy segura que saldremos enriquecidos después de haberla escuchado. Y también después de haberla escuchado, por favor, compartamos ideas y reflexiones. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Rosina. Tenemos ya más elementos de performance, de trasfondo. Buenas tardes. Me sorprende que tantos hayáis conseguido venir aquí sin tener que nadar.
Nosotras mismas, una compañera de televisión me ha acompañado. Hemos tenido algunos momentos que dudamos si llegaríamos. Y para empezar a contestar un poco esa pregunta de Rosina, ¿cómo se sobrevive? Por un lado, no dejándose vencer nunca. Y por segundo, por pasión al trabajo que estás haciendo, que afortunadamente también comparto con todos los compañeros de mi equipo. Y el que Televisión Española siga produciendo este programa, aunque con presupuestos cada vez más reducidos, se debe a que es un programa de culto, es un programa muy reconocido en el ámbito del arte, en el mundo del arte, tanto teórico como por parte de los artistas. Y entonces es como una marca, ¿no? Es como una marca que yo creo que si se dejara de emitir así de golpe, creo que causaría un poco de revuelo, sobre todo de parte de las instituciones artísticas, ¿no? Y lo que os quería contar hoy aquí es mi última pasión, una pasión de los últimos 3 años que se enmarca dentro de mi trabajo, pero que con motivo de una exposición que se celebró en el 2014 se ha acentuado mucho. He titulado esta presentación Una historia del arte actual escrita en televisión. Este es un título que ya implica una pretensión, ¿no? Pero nunca se me hubiera ocurrido decir que Metrópolis escribe esta historia del arte actual si no fuera por Chus Martínez, que es una de las historiadoras de arte y comisarias de exposiciones españolas más reconocidas a nivel internacional, que me dijo hace 2 años que nos encontramos en un jurado y me dijo qué pena que no estén accesibles para todo el público todos los programas de Metrópolis, porque en realidad es la única historia del arte actual que se ha escrito en España. A partir de allí, ya estaba yo en este empeño de la accesibilidad, de la visibilidad de los programas antiguos, pero aunque Rosina dice que o la mayor parte de vosotros conocerá el programa, quería contar un poco la historia de Metrópolis, que explicará por qué es una tarea muy compleja escribir esa historia del arte actual desde los archivos de Metrópolis. En primerísimo lugar, que el programa, cuando se creó, cuando se concibió, no se hizo con esta intención, con esta pretensión de algún día convertirse en un reflejo de 30 años de cultura en España. Y creo que en el 85 ni siquiera se contempló la posibilidad de que esto sería posible, porque ya era la era de televisión desde hacía años, pero el medio audiovisual no era tan dominante en todos los ámbitos de la vida como lo es ahora, en el siglo XXI. El equipo de Metrópolis se formó en el 84, en otoño del 84, alrededor de Alejandro Lavía, que fue el inventor de Metrópolis y el primer director durante 5 años. Y el primer programa se emitió el 21 de abril del año siguiente. Para contextualizar un poco esta aparición de Metrópolis en el panorama televisivo, solo existía Televisión Española, existía la primera y la segunda, no había cadenas privadas ni autonómicas ni de pago, y se estaba viviendo todavía lo que se ha venido a llamar la edad de oro de Televisión Española, que duró más o menos del 77 hasta el 90, y en una época en la que hubo una presencia de programas culturales tremenda. Tú lo recordarás seguramente, Rosina, programas fantásticos, que este sería otro reto, recuperar todos estos programas, todos estos archivos, indizarlos, investigarlos, recontextualizarlos. Pero de momento me atengo
a mi parte, a lo que me corresponde, ¿no? Y también no solo había muchos programas culturales, sino que era en la que se permitió una experimentación con el formato, una innovación también en formatos, y uno de los programas más emblemáticos, que seguramente también nos suena, porque este no va a quedar en el olvido nunca, es La Edad de Oro, ese mítico programa de la movida madrileña, dirigido y presentado por Paloma Chamorro, que ha fallecido recientemente. Y lamentablemente creo que se ha repuesto solo un programa de La Edad de Oro, cuando mucha gente estaba esperando que hubiera un pequeño especial de un mes de La Edad de Oro. Y este programa se empezó a emitir en el 83, acabó en el 85, y mucha gente considera que Metrópolis, de alguna forma, empezando a emitirse después de desaparecer La Edad de Oro, tomó el relevo de La Edad de Oro. Pero, y eso es cierto, pero solo en lo que a los contenidos tratados se refiere, porque a nivel de formato no tenía nada que ver, empezando por el hecho de que La Edad de Oro estaba súper identificada con Paloma Chamorro, y Metrópolis desde el principio prescindió de presentador. Esto fue una ruptura tremenda, incluso en esa era de la experimentación, porque retó una de las premisas de televisión y se sustituyó el presentador por un sumario de los contenidos que se iban a presentar en el programa, súper escueto además. Era como minuto 1, no sé, un festival tal, minuto 13, moda en Gran Bretaña, etc. Y esta falta de presentador ha sido tratado en libros de investigadores de televisión a nivel internacional incluso. Se convirtió en una de las señas de identidad. Ha habido algún paréntesis en el 95, 96, la entonces directora presentó el programa y recuerdo que Alex de la Iglesia, entrevistado con motivo de alguno de nuestros aniversarios, dijo que uno de sus mayores deseos para el futuro de Metrópolis era volver a seguir volver a presentarse sin presentador, digamos, ¿no? Otra seña de identidad fue el diseño gráfico, sobre todo en los primeros años, que fue un diseño muy innovador y atrevido, y en el que se nota, sobre todo ahora cuando lo ves retrospectivamente, se nota muchísimo la influencia del videoarte, que en estos momentos, a mediados de los años 80, estaba muy en boga en España. Había un montón de festivales que trajo a videoartistas internacionales, a San Sebastián, también a Madrid, al Circo de Bellas Artes. Pero como Metrópolis también fue el primer programa de televisión en España que emitió piezas de videoarte enteras, a veces en retrospectiva se hace difícil distinguir entre la obra original que se pretendió presentar y el empaquetado creativo realizado en postproducción. También hay que decir que en esos momentos estaban llegando un montón de nuevas tecnologías, nuevos software, y la gente de los técnicos de postproducción, los realizadores, estaban allí como en un laboratorio intentando hacer lo posible y lo imposible. Otra de las características de la primera etapa fue que el programa había sido concebido como un escaparate para artistas emergentes en todos los campos de la creación. Es decir, había música, había cine, había videoarte, había artes escénicas, había diseño, arquitectura, incluso alguna incursión en la literatura, aunque estas últimas muy escasas, ¿no? Y también, como indica el nombre, Metrópolis, en un primer lugar
en un primer momento creo que había una intención, no lo he confirmado nunca con Alejandro Lavilla, pero viendo los programas de los primeros años, que querían organizar los capítulos alrededor de la actividad cultural que se estaba dando en las grandes metrópolis, tanto nacionales como internacionales. El primer programa, por ejemplo, estuvo dedicado a Tokio, y luego había varios otros programas que resumían actividades que se daban en Nueva York. De Nueva York creo que hay incluso 5, en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Los Ángeles, pero era difícil de mantener esa premisa porque es un coste tremendo de producción, porque tienes que viajar a estos sitios, excepto en las ciudades donde teníamos corresponsalía. Y en aquellos años he visto yo que estaba muy activa la corresponsalía de Nueva York, sobre todo, enviando piezas maravillosas que nadie dentro del equipo de Metrópolis aquí en Madrid hubiera hecho mejor. También hay que destacar que en los primeros años tenía más carácter de magazine, porque había a veces 1, 2, 3 reportajes, había una agenda al final, pero no se dejó encasillar nunca en este formato tampoco. E incluso en la primera mitad del año 86, cuando se emitió a diario, y más se parecía a un magazine, a una revista cultural, tampoco fue realmente un magazine, porque había varios programas que eran programas monográficos, es decir, documentales sobre un artista, varios artistas de media hora. Bueno, en líneas generales, todas estas premisas formales se han mantenido. Por ejemplo, la ausencia de presentador, excepto ese paréntesis de año y medio, también la duración de media hora, también la emisión semanal en franja horaria de madrugada, pero se han ido produciendo cambios de forma no intencionada, diría yo, sino que el programa ha ido evolucionando según los directores, según las circunstancias externas como los presupuestos, la oferta cultural en cada momento, en todo el mundo, digamos, porque se reflejó lo que estaba pasando en todo el mundo. De esos cambios, quizás el más importante es la evolución hacia el formato monográfico. Yo diría que desde el año 90-91 ya se prescindió de agenda, ya no hubo varios reportajes y el monográfico podía ser o temático o sobre un género artístico, sobre un artista, sobre un festival o otro evento, pero nunca saliéndose de esta concentración en un tema, ¿no? Otro de los cambios importantes es que a lo largo de los años se ha ido especializando en ciertas disciplinas. A partir de los años 90 hay una especialización, diría ya, en el formato audiovisual, mostrando muchísimo cortometraje, mostrando videoarte, mostrando video performance, videodanza, cine experimental, clip musical, spots publicitarios. Y a partir de los 2000 o así, hay una concentración en las artes plásticas. Las artes audiovisuales mantienen su... he alejado el micro demasiado. Gracias, me he relajado. Y también desde que creo que en el 2001 el programa se empieza a emitir por vía satélite, primero en Europa, América del Sur, luego América del Norte, ahora también Asia.
tomamos la decisión entre la anterior directora, Alina Iraizos, y yo, de volver a dar un poco más de protagonismo a los artistas españoles. Porque Metrópolis siempre, desde el principio, se había visto como un escaparate a lo que estaba pasando a nivel internacional. También nacional, pero sobre todo internacional, porque en los años 85 llegaba muy poca información a España. Empezó a haber, os digo que no existía ni el Reina Sofía. Había revistas que eran caras de suscripción internacionales, no existía internet por descontado, entonces, y mucha gente lo ha confirmado, sobre todo artistas que me han dicho de esa generación nacida en los años 60, que en realidad su universidad había sido Metrópolis. Y cuando vimos, por un lado, que ya la información sobre las actividades artísticas a nivel internacional ya no eran tan escasas en España, y viendo que se estaba emitiendo en otros continentes, en otros países, decidimos que esto lo podíamos utilizar como un escaparate para el arte español en el extranjero, que es un asunto muy importante, como Rosina también puede confirmar, que lleva años en diversos proyectos y conferencias a ver cómo podemos mejorar esta situación, ¿no?, de la presencia del arte español en el extranjero. También algunos de estos cambios se produjeron de forma paulatina y evolutiva, como respondiendo a cuestiones prácticas. A veces el equipo ha estado reducidísimo. Yo creo que a principios de los años 90, Metrópolis lo hicieron durante 6 meses 2 personas, pero no dejó de emitirse. Así que esta pasión también se pasa, de equipo en equipo. Una de las cosas que nos ha condicionado, sobre todo en estos últimos años, es que desde el año 2012 no podemos comprar derechos de emisión. Fue una noticia muy triste para nosotros, porque también Metrópolis era el único programa en España que compraba piezas de videoarte, documental creativo, cortometrajes. Entonces nos veíamos también como un poco coproductores para los próximos proyectos de estos artistas audiovisuales. Y ahora mismo, desde entonces, ya es muy difícil para nosotros hacer programas temáticos que han sido siempre emblemáticos, sobre, por ejemplo, artistas trabajando sobre el tema de la frontera, artistas trabajando sobre el tema de la inmigración, artistas trabajando sobre el agua o el fuego, artistas haciendo proyectos en relación a los deportes, porque ahí siempre intentamos durante años recopilar material de todas las disciplinas, ¿no? Un poco, bueno, del arte visual, buscar algún spot publicitario que tratara ese tema, algún clip musical, algún cortometraje, videoarte, fotografía, pintura. Y como ya no podemos comprar, muchas veces es difícil a través de fragmentos completar esos programas. Hacemos ahora muchos monográficos de artistas porque allí es más fácil que ellos nos cedan los derechos de siempre fragmentos de sus trabajos. Y no sé si esto volverá algún día a su sitio. De momento no lo parece. Entonces, yo os he contado toda esta evolución y estos cambios para mostrar lo difícil que es escribir una historia del arte actual o de los últimos 30 años a través de los archivos de Metrópolis, porque en los primeros años, cuando tuvo el formato así un poco más magazine, la información carecía
quizás se podría decir un poco de profundidad, pero por otro lado cubría un espectro mucho más amplio de las actividades culturales. También hay un cambio importante en el tema del diseño gráfico, conforme nos hemos ido centrando en los monográficos y en los monográficos de artistas también. Hemos intentado que el diseño, que fue una de las señas de identidad, dejara de tener tanto protagonismo, dejar las obras limpias, lo más limpias posible, y dar mucha información de las obras, porque también en muchas de estas piezas que son de los años 80, que son fantásticas, que cuento que tenemos un reportaje sobre Foco 86 y la gente dice, lo quiero tener, digo, bueno, un investigador me lo dijo el otro día y digo, el problema que veo es que no hay ningún rótulo, ni de quién es la foto, ni de cómo se titula, porque eran repasos, y eso muy bien empaquetados. Quiero decir, todo esto se podrá recuperar, se podrá investigar con ayuda de expertos, pero en el sentido de querer organizar todo este archivo para que tenga una coherencia y continuidad en el tiempo, es muy difícil trabajar con esos formatos tan distintos, ¿no? Y yo creo que todos estos cambios y esa concentración, ¿no?, esa especialización de los últimos años, empezamos a ser ya conscientes de que esto era importante, ¿no? De lo que estábamos haciendo era importante, que podía ser importante para el futuro, para artistas, estudiantes de Bellas Artes o de Historia del Arte del futuro. Y al principio quizás no tan conscientemente, ¿no? Pero en los últimos años sí estamos además intentando cubrir, mantener un equilibrio entre las disciplinas que representamos, entre si son artistas españoles, intentamos centrarnos un poco también en los latinoamericanos y algunos internacionales. Claro está, en el caso tanto de los latinoamericanos como de los internacionales, dependemos de que algún museo español nos ponga una mega exposición de ellos, porque no podemos, como en años anteriores, hacer un viaje a Londres para entrevistar a los hermanos Chapman o donde fuera, ¿no? Vuelvo a lo que se me olvidó al principio. Seguir emitiendo todas las semanas un programa de 30 minutos con ese presupuesto tan reducido se logra organizando bien. Tenemos que, siempre que vamos a Barcelona, vamos ya para hacer entrevistas para 5 programas distintos, o 3. Cuando vamos a Venecia, a la Bienal de Venecia, tenemos que sacar 2. Es ya una obligación de parte de la empresa. Es decir, es difícil, pero es más difícil que antes, pero se puede hacer. Organizando bien las cosas, puedes, con los recursos que tenemos, sacar esto adelante. Para que veáis un poco esta dificultad, os voy a enseñar una pieza audiovisual que fue una instalación. Ay, que me quería apartar para que... ¿Y dónde me pongo? Sí, voy a hablar. O me siento, vale. Lo que pasa es que tengo que ver lo que veis, porque no me lo sé de memoria. Bueno, esto fue aquí lo veis en muy pequeño formato, de muy baja calidad. Esto fue en realidad un test para ver cómo quedaría una instalación más o menos de ese tamaño. Fue, Rosina, ¿no?, en la Fundación Canal. Páralo un momento, por favor, Paula.
Yo creo que está mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver, en el 2013 ya nos invitó la Fundación Canal a presentar una exposición producida por ellos sobre los 30 años en emisión de Metrópolis. Y propusieron realizar una instalación de gran tamaño que consistía en 3 parejas de pantallas y cada una de ellas tenía que reflejar una década, del 85, la primera, hasta el 94, del 95 al 2004 y del 2005 al 2014. Y vamos a ver un poco lo que salió allí. Esto podría ser como un atisbo de una historia del arte actual escrita por Metrópolis. Sin sonido, sí. Aquí veis, por ejemplo, a la izquierda, lo que os conté del diseño gráfico muy dominante, que tapaba las caras sin ningún remordimiento. Este es Xavier Villaverde, con una de sus piezas de videoarte, que salió en el primer programa. El primer programa fue Tokio, 20 minutos de Tokio, y un reportaje de 10 minutos sobre Xavier Villaverde. En la parte de medio, que empieza en el 95, veréis a lo largo de ese recorrido que fue quizás la década de más compra de piezas audiovisuales, de animación. Aquí ya sale un Anton Reicha, un monográfico de Anton Reicha. A la derecha vemos la Bienal de Venecia del 2005. Aquí vemos una pieza de John Sanborn, uno de los más eminentes realizadores de animación por ordenador. ¿Ves? Otra vez una pieza audiovisual, esa es de La invención de la rueda, una pieza británica. Aquí vemos también el enfoque ya más en las artes plásticas, un programa monográfico dedicado a Marina Núñez. Y ya vamos a la siguiente década. Lo que todas esas diferencias que he mencionado las he intentado limar en este proyecto. Sí mostrando las características de aquellos años por ejemplo, aquí vemos que también se trató el diseño gráfico. Este es un programa fantástico de Miguel Barceló, jovencísimo en Nueva York con su primera exposición en Leo Castelli, que es una joya, aunque él no sé si lo firmaría. Y un poco he intentado reflejarlo, estas características de cada etapa, a la vez que he intentado mostrar lo que realmente al final han sido los contenidos destacados, ¿no? Los contenidos que siempre de alguna forma se han tratado y con los que se tendría que empezar a escribir esta historia. Si queréis lo seguimos viendo. Aquí Keith Haring. Esto fue un reportaje hecho por la Corresponsalía de Londres. Esto un programa monográfico dedicado a Tony Orsler con motivo de su primera exposición en la Galería Soledad Lorenzo. Ahí Xavier Bailán, que ahora representa a Francia en la Bienal de Venecia. Y si se ven estos 16 minutos, que son difíciles de ver, no he puesto audio porque no es posible tener el audio de las 3 piezas. Cada pareja de proyecciones tenía un audio propio que se podía escuchar a través de cascos pasando por la instalación. Y, pero os podéis hacer una idea, ¿no? No se puede ver así, se tendrían que ver cada década por separado con su audio. Y para que os hagáis una idea de
del material que tenemos realmente acumulado. Para estos 16 minutos se han empleado 3 veces, 48 minutos de las 650 horas que tenemos emitidos y grabados. Grabado tenemos aún más, ¿no? Entonces, yo creo que Metrópolis todavía no ha escrito esa historia del arte actual, pero que está en una posición que podría hacerlo. Necesita dedicación, necesita tiempo, y hemos empezado a hacerlo a través de la serie Metrópolis Vintage, que como para esta instalación me había visto todo el archivo de Metrópolis. Yo empecé en el 95, antes era una espectadora del programa asidua, pero me vi los primeros 500 programas y dije, aquí hay joyas y esto de alguna forma hay que sacarlo. Una de las grandes dificultades son los derechos, sobre todo de aquellos primeros años, cuando Metrópolis pertenecía a informativos, y en informativos este tema no está tan regulado como en programas. A veces es imposible saber incluso si esto fue una producción propia o si esto se compró a alguien o esto fue cedido por alguien. Este es uno de los muchos problemas, ¿no? No tanto para escribir o componer esa historia, sino para poder hacerla también accesible a través de la emisión de programas o de subirlos a nuestra web. Hemos empezado a hacer la serie Vintage. Hemos hecho hasta el momento 5 programas. El primero fue Arte Urbano años 80. El segundo fue con motivo del 8 de marzo de hace 2 años, 30 años apostando por ellas, sobre artistas españolas en los años 90, mujeres artistas. El tercero fue Nuevas tecnologías, años 80, muy gracioso, sobre todo porque acabamos con la presentación en el año 90 en SICRAF y Machina, 2 festivales dedicados a la creación por ordenador de la realidad virtual con esas máscaras, y poco después de emitirlo me entra información de que se va a hacer súper presentaciones otra vez de realidad virtual. Cuando lo estaba haciendo, digo, esto se ha perdido para siempre, ¿no? Este sueño de la realidad virtual. Y no, estamos muy metidos justamente ahora otra vez en este tema. Y recientemente este año hemos hecho 2 programas, uno sobre el clip musical, que también fue un contenido muy dominante en los primeros años. El clip musical más o menos nació en los años 80 y ya había sido antes, pero con la creación de MTV había una demanda muy repentina y grande, y reflejamos a través de monográficos que hicimos a algunos de los realizadores de clips de aquellos momentos más destacados, y después decidimos hacer otro ya metiéndonos en el archivo más reciente de los años entre el 95 y 2007, sobre cuando el clip ya era un formato destacado, cuando ya los grandes directores estaban trabajando con el formato, directores de cine, y también reflejándolo a través de monográficos hechos a los más destacados de esos años, ¿no? Este es un paso, porque tenemos que seguir haciendo cada semana un programa, emitir un programa, pero creo que es importante, vamos a seguir en ello. Los próximos 3 van a ser una trilogía sobre artes plásticas en los años 80. Y en cuanto a la cuestión de acceso, ya he mencionado que es un poco difícil para nosotros por el tema de los derechos, pero estoy viendo también, por otro lado,
que hace poco se quejó una artista de la que habíamos emitido un programa monográfico que no estaba subida a TV a la carta. Se quejó al departamento jurídico de Televisión Española, lo cual nos extrañó porque hay un contacto directo con ella. Y estoy, sobre todo con algunos programas, voy más en la dirección de decir, si no hay queja, pues nos imaginamos que todo el mundo está contento. Nunca sacando, y eso también está en cada parte de cada programa, en Videoteca, en el centro de documentación, nunca ninguna de estas obras, ninguna de estas piezas se puede sacar del programa al que pertenece. Siempre se tiene que mostrar todo el programa o en el contexto de este programa. Ahora mismo, desde el 2008, todos los programas, excepto algunos, pocos, que por problemas de derechos decididamente no pueden mantenerse en la página web más de 7 días, pero la práctica totalidad de programas está disponible en la página web. Y ahora mismo estamos trabajando, tenemos un proyecto que no está confirmado, estamos trabajando, por eso no os lo puedo contar, pero la intención es subir poco a poco más programas antiguos, incluso investigando la cuestión de los derechos, incluso investigando de quién eran estas obras no rotuladas en un principio, y sobre todo para que no solo es que hay, no sé si sabéis que hay coleccionistas que tienen todos los programas de Metrópolis, primero en VHS, luego pasado a otros formatos, y también sé que hay universidades, centros educativos que han grabado y siguen grabando todos los programas, pero mi idea es abrirlo todavía más a más personas, incluso a nivel internacional, porque nos escriben desde Polonia, las músicas que habéis puesto con el segundo programa de la Bienal Venecia es fantástica, ¿de quién es? ¿No? O de San Francisco, tenemos muchos espectadores en Latinoamérica, y la última barrera es quizás, y en eso estamos trabajando, esperamos conseguirlo, por lo menos para una primera parte de este archivo, hacerla accesible también a personas que no hablan español a través de subtítulos en inglés. Estos son los sueños todavía, ¿no? De momento sueños, pero… Y esto sigue allí. Bueno, lo dejamos mientras… Esto, no, en el 2004. Faltan como 3 minutos o así. Siento lo de la calidad, no es solo la situación lumínica, sino también… Era un test, ¿no? Porque en realidad nunca esto existió en este formato, ¿no? Existen las 2 primeras pantallas en vídeo, las 2 segundas y las 2 terceras. Pues nada, preguntas. Pero es bonito eso, así como es un poco confuso, sobre todo si no se pueden leer estos rótulos que con tanto empeño ponemos ahora siempre. Pero el penúltimo año. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Sugerencias? Nosotros no tenemos ninguna relación con VEGAP como Metrópolis. La relación con VEGAP la tiene Televisión Española. No, llegan a Televisión Española, de vez en cuando me llama un jefe y dice, ¿habéis emitido recientemente 3 minutos de una pieza de videoarte de tal? Y digo, confirmo. Sí. Pero esta relación es entre Televisión Española y VEGAP, no entre Metrópolis. Sí. Es una suerte, sí.
Sí, sí. Hombre, yo ahora mismo estoy viendo, no sé, retro está de moda en muchos ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, nos hemos quedado fascinadas con el éxito de audiencia que han tenido los programas Metrópolis Vintage. Y lo hemos hablado antes un poco, ¿no? También que es un momento del archivo que está muy bien, porque cada época tiene que quedar de alguna forma organizada, reflejada. Otras generaciones deberían tener acceso a ella. Ahora mismo, no te sé decir, yo creo que la gente sigue produciendo en todas las disciplinas. Lo que he visto últimamente es que esa compenetración que hubo en los años 80, 90 entre esas nuevas tecnologías, ¿no? Y el mundo del arte ha ido desapareciendo un poco. Se han vuelto a separar, no sé. Sí, yo creo que también que esta parte, porque en los primeros años hay un montón de programas sobre SICRAF, sobre Imagina, que eran los festivales donde se presentaban las mejores animaciones, los primeros experimentos con realidad virtual. Y esto se ha ido comercializando tanto, ¿sabes? Profesionalizando tanto. Y también como que si se utiliza en el arte, es una de las herramientas más. Ha dejado de ser una disciplina aparte, ¿no? Como que se está mezclando todo mucho más. Y eso diría yo. Siempre es difícil en el momento saber, ¿sabes? Te puedo decir, del 90 al 95 pasó esto, etcétera, ¿no? No. El tema de Documenta siempre ha sido, se hicieron las Documenta del 87 y 92. Luego, en la década de los 90, ya te digo, sobre todo a mediados del 92, 93 al 98, la mayor parte de los programas fueron de producción audiovisual, es decir, cortometrajes, videoarte, hay series de programas de videodanza, buenísimos, por cierto, pero había un poco esa concentración en producción ajena para la que adquirimos los derechos. Y en los últimos años, que estamos dedicándonos otra vez más a las artes plásticas, el problema con Documenta siempre ha sido un poco que dura tan poco, ¿sabes? Que se inaugura a mediados de junio, dura 100 días, entonces no nos da tiempo de ir a la inauguración, producirlo y emitirlo el último miércoles o domingo, lo que sea, de junio, porque todo el mes de julio, agosto y la primera mitad de septiembre emitimos reposiciones de programas anteriores. No hacemos producción fresca, digamos, ¿no? Entonces, ir a Documenta, montarla a lo largo del verano y emitirla cuando ha cerrado, nos ha parecido siempre un poco, aunque no somos un programa de novedades, ¿no? De información, pero aún así. Y entonces, sobre todo en los años como ahora, que coincide con Venecia, Venecia sí lo hemos vuelto a hacer cada 2 años desde el 2005. Entonces, me parece, este año hubiera tenido que decidir, vamos a hacer Documenta, que además este año suponía 2 viajes a Atenas y a Kassel, con 2 viajes internacionales. ¿Sabes? Ya prefiero hacer uno a Venecia y otro quizás a Los Ángeles en otoño, ¿sabes? Entonces, porque hay un proyecto estupendo en Los Ángeles de Pacific Standard Time que está dedicado este año a
artistas latinoamericanos en relación a la ciudad de Los Ángeles. Tiene una pinta fantástica. Entonces, sí, siempre da un poco de pena, pero prefiero también mantener ese relato de la evolución de la Bienal de Venecia, la que sí hemos ido cubriendo desde hace 12 años, ¿no? Que hacer esa excursión a documentar. No, te lo puedo decir en la en las bienales últimas de Venecia. Yo creo que está completamente normalizado el videoarte. Frente a aquellos años que estábamos luchando, tú en Arco, yo con mi distribuidora, a principios, antes de entrar en 95 en Metrópolis, con mi distribuidora de videoarte y cine experimental. Yo creo que está completamente aceptado. Tampoco es que sea una moda actualmente, pero yo creo que también ahí ha habido una normalización que los artistas, me lo han dicho algunos artistas como Sergio Prego y tal, que para ellos ya era normal trabajar con vídeo. Hacer esculturas, hacer instalaciones, utilizar el vídeo a veces sí, otras veces no. Vamos, que esa figura del videoartista como que se ha perdido un poco, ¿no? Hay personas, yo creo, piezas de videoarte así, monocanal, ahora que estoy pensando. Es que ahora es parte ya de la producción artística. Sí, sí, por eso te digo que... No hay más. Y antes era un statement. Era como en fotografía. Sí. Tenía que manifestar el artista como artista trabajando en medio de arte. Y ahora con acceso ya... No, y también con la aplicación de la edición limitada. ¿Te acuerdas cuando había seleccionado 2 piezas de Gillian Baring para el segundo arco electrónico? Y me contestaron, pues una de ellas... hay 3 copias. Una de ellas está vendida a un coleccionista en California, la otra la tenemos nosotros, la Hayward Gallery, pero está ahora mismo en la Tate Liverpool y la tercera no sé dónde. Y me mandaron una diapositiva. No, además, es que fue muy gracioso. Fue la obra de Gillian Baring donde posan, no sé, 60 o 100 policías durante 1 hora para una foto. Y la gracia está en que es un vídeo de lo que sería una foto normal. Y me mandan una diapositiva, lo cual quita todo interés y concepto de la obra, ¿sabes? Sí, sí. Por allí, y a partir de allí, ya. Y ahí mismo dije, nunca voy a poder hacer un programa monográfico de un artista británico que trabaje en vídeo porque no me van a dejar mostrar nada. Y eso también se está relajando. Esas cosas se han como separado un poquito más, ¿no? Que me dijo hace poco un artista que la parte del arte, cuando hace instalaciones y tal, la llevan sus galerías. Y la otra la llevan, la parte que es meramente audiovisual, la llevan las distribuidoras de siempre. En su caso, Video Data Bank, sí, de Chicago. Es decir, que allí también ha habido una normalización y no, yo creo que...
Sí, sí. Ujú. Sí, no, y tenemos, y he hecho hincapié en el hecho de que entre el 90, alrededor del 95, gran parte de los programas son comprados, ¿no? Hay una selección previa, ¿no? Se dice, mira, todos estos artistas están trabajando sobre el tema de la videovigilancia. Yo hice un programa titulado Observador Observado. Allí incluso conseguimos permisos para mostrar fragmentos de películas que trataban el tema, como Kika de Almodóvar y algunas más. Y este programa nunca lo podré subir a la web, porque hay trabajos de como 10 artistas y 3 directores de cine. Entonces, conseguir el permiso para una única emisión en la 2 de Televisión Española, y en aquel momento ni siquiera se emitía por satélite, es una cosa, y luego subirlo. Entonces, esto pasa con un montón de programas de esos años, alrededor en los mediados de los 90, ¿no? Es un problema. Sí. Y además es que es injusto con los otros medios. Sí, sí, sí. Sí. Algo totalmente, ¿por qué? Ese problema, por ejemplo, que en el archivo de la carta todo el material de Metrópolis, ¿solo es por eso? ¿No has pensado en saltar de medio y dejar la televisión y abrir otras fronteras? Bueno, somos televisión, trabajamos para televisión, ¿no? Y todo el archivo es propiedad de televisión en realidad, ¿no? Que la televisión va mutando, si no lo tendríamos en la carta. Sí, 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 sí. No, pero quiero decir que nosotros subimos lo que dije antes. Últimamente, más o menos lo llevo como diciendo, bueno, veo que hay un programa del 89 que tiene toda la pinta de ser producción propia, y solo tengo una duda sobre 3 minutos de allí. Lo subo y si hay queja, se quita. Pero porque me es imposible, porque los equipos de entonces ya no están en televisión, ya están jubilados, ¿sabes? Entonces es muy difícil. Desde que yo estoy, desde el 95, sí sé qué es lo que se compró, qué fue producción propia y tal, ¿no? Pero los primeros 10 años son un trabajo duro de investigación, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Primero quería felicitarte por a ti y a todo el equipo por toda esa trayectoria, porque es un caso único, ¿no? O sea, de pocos programas hay que hayan durado tanto por varios motivos. Primero, la apuesta tan buena que hiciste al principio que ha hecho que se mantenga, que es que ahora mismo es un Metrópolis de los primeros y es verdad que es un programa que me ha encantado siempre y que es verdad que a veces me lo encuentro, o sea, que no sé ni cuándo se emite ya, o sea, que a veces sí que tenía una... Miércoles a la 1 de la noche. Sí, entonces me encanta encontrarlo de vez en cuando y a veces no sé si estoy viendo un programa que es actual o es un programa antiguo y claro, lo pienso ahora y digo, es que es un mérito enorme, ¿no? Que hayas hecho un formato que se mantenga en el tiempo y que siempre lo veas actual, ¿no? Y luego la otra pregunta, claro, en relación con esto, que es un programa que lleva 30 años, ¿habéis hecho algún tipo de estudio o tenéis la idea del público que os sigue? O sea, es decir, yo siempre es un programa que siempre me he sentido como muy aceptado, o sea, como que me gustaba y que como público objetivo, por así decirlo, como que todo el mundo que lo ve, o yo creo que lo ve, se siente como que es para todo el mundo, ¿no? O sea, que, por no emitir juicios, sino simplemente por poner las imágenes, por esa idea que no hay un presentador. Y entonces casi la pregunta es si tenéis alguna percepción de si el público ha ido cambiando o el público que os ve desde el principio se continúa o os habéis pretendido orientar. Hombre, hay gente que continúa, hay gente que continúa, me consta. En cuanto al formato, de haber mantenido ese formato, te voy a decir una cosa. Yo he dado vueltas a esa historia de, ¿y si cambiáramos de formato? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Y cómo podría ser? Y siempre he llegado a la conclusión de que es perfecto. ¿Ya? Que el attention span de media hora es perfecto.
a veces tenemos muchos problemas de hacer un monográfico de un artista, por ejemplo, de la talla de Vito Acconci, que le hice una entrevista de 3 horas. Se podían haber hecho perfectamente 3 programas, uno sobre su faceta de poeta performer, otro sobre su faceta de videoartista, artista plástico que empezó a hacer videoinstalaciones, y un tercer programa sobre su faceta de arquitecto. Y tuve que meter todo esto en 30 minutos, que fue un dolor terrible. Pero en líneas generales yo creo que es el formato perfecto. Creo que incluso esa longevidad ha sido posible gracias a la ausencia del presentador, ¿sabes? Porque el programa envejece también con los presentadores, ¿no? Y en cuanto al público, pues los únicos datos de los que disponemos son las estadísticas de Facebook, pero tampoco sabemos si todos los que nos ven están en Facebook. Y nada, no sé si hacen, quizás en el caso de programas de prime time informativos, se hagan investigaciones, estudios más detallados, pero en nuestro caso, si lo han hecho, no lo han contado. Bueno, estamos otra vez con el problema reciente. Muy sonados fueron también todos los programas de animación que emitió Metrópolis, pero como podemos comprar desde el 2012 derechos de autor, derechos de emisión, no lo podemos hacer. Vamos, igual incluso en el caso de la animación con fragmentos, pero Metrópolis se preció siempre mucho de, no voy a sacar 3 segundos atractivos, no, voy a mostrar toda la pieza. Compro toda la pieza y muestro toda la pieza, ¿no? Entonces, estamos ahí, aunque nos duela, no estamos emitiendo. Peor es en el caso de cortometrajes de ficción, que vas a emitir un fragmento de un trabajo que tiene un desarrollo narrativo, ¿no? No es posible. Y me estoy resistiendo también, hay gente que nos ha dicho, te lo dejamos gratis, te lo dejamos gratis. Y no quiero no quiero dar ese paso porque es sentar un precedente y nunca más podemos volver a reivindicar un presupuesto para poder comprar. Vale. Vale, muy bien.